asociada con un trabajo ya realizado, o sea, un trabajo ya especificado, pero también está relacionando al tiempo, ¿vale? Entonces, en estas cuestiones del trabajo y del tiempo, pues van sumamente de la mano. Y bueno, dice que en qué se mide la potencia. La potencia se va a medir aquí en watt. En el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el watt. Acuérdense que el Sistema Internacional de Unidades es una forma de uniformar, es una forma de poder utilizar, pues obviamente esta parte de estar poniéndonos de acuerdo en la medida. Si recordarán, yo les había comentado que física se dedica a medir, o sea, física mide mucho, o sea, se dedica a medir propiamente. Entonces, prácticamente lo relacionado a la medición pues va estrechamente, pues sí, va muy de la mano, ¿no? Entonces, por eso es que en física siempre vas a tener de la mano la definición, la unidad de medida, la fórmula con la que se trabaja este proceso, ¿no? La fórmula con la que se puede calcular. Y bueno, voy a, dentro de estas partes viene la potencia, el triángulo de la potencia. Fíjense que el triángulo de la potencia a lo que se relaciona es precisamente a esta parte de datos, a esta parte donde la información pues ya está distribuida en un triángulo rectángulo. Ahorita se los voy a colocar como en el caso del teorema de Pitágoras. Aquí ya va muy relacionado con el movimiento, obviamente, pero cuando estamos hablando en un plano inclinado. Ajá. ¿Qué es el factor de la potencia? Pues obviamente es el tiempo. Es muy importante el tiempo. ¿Qué es lo que qué es la potencia activa? Bueno, esto de la potencia activa, la unidad de la potencia activa y esta parte, eso es parte del triángulo de la potencia. Entonces, esto que voy a exponer ahorita, pues me va a ir relacionando. Los invito, ay, como dicen luego, ¿no? En casos de la vida real. los invito a que pasemos, por favor, a pues a ver estas diapositivas junto conmigo. Son diapositivas que el día de hoy se las voy a compartir. Hoy subo sus tareas, hoy los comparto, obviamente, este trabajo, ¿vale? Y bueno, muchas veces ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué coloca la diapositiva donde se ve la dinámica? Lo que pasa es que es como un recorrido, es como esta parte de para que vayas viendo en gradiente lo que llevamos aprendiendo, ¿no? O sea, cómo va a ir la construcción de nuestro conocimiento. Empezamos, acuérdense que veíamos las partes del movimiento, veíamos los tipos del movimiento, la cuantificación, o sea que en este caso es dinámica, ¿no? Esa es una rama de la física que se encarga pues del estudio, en este caso del movimiento, ¿no? Y pues bueno, aquí te está hablando de la mecánica clásica, que era parte de lo que se medía pues antes de Newton, porque acuérdense que Newton marca un preámbulo en la física. Entonces, eh, habla del movimiento, habla de las interacciones. Aquí ya les va a ir mostrando las leyes de Newton, la ley de la inercia. Acuérdense que ese tema pues ya lo estuvimos visualizando y todo lo relacionado a la situación de la inercia, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento cuando es lineal, acuérdense que había estos movimientos de algunas partículas, por ejemplo, de los electrones, en algunos casos, se veía la parte de las trayectorias, el desplazamiento total de cualquier móvil, porque no solamente es de una partícula. Aquí te lo está mostrando como de una partícula, pero de lo que se está hablando prácticamente es de cualquier móvil. Incluso cuando hablábamos, por ejemplo, de la ley de gravitación universal, ahí también estábamos hablando de un movimiento, de una fuerza centrífuga, ¿de
también, y era lo que se marcaba. Aquí pues estamos viendo prácticamente lo relacionado al movimiento, pero obviamente asociado con este tipo de vectores que se están marcando aquí. Aquí te están explicando la combinación de un movimiento lineal y otro movimiento que es colocado como cónico, como parabólico, y bueno, te está mencionando cómo se podrían calcular en estas leyes clásicas, las variaciones de la velocidad. Acuérdense que las variaciones de la velocidad están asociadas a una aceleración, ¿vale? Aquí les habla prácticamente de la segunda ley de Newton. Acuérdate que en esa segunda ley de Newton se manejaba la relación entre la aceleración y la masa, ¿no? O sea, qué tanta masa podías cargar y podías correr, ¿no? Al mismo tiempo de todo este proceso. Y bueno, así es como se dan. Estas son algunas fórmulas que ustedes están viendo. Estas son algunas fórmulas que se manejan según los autores. Este autor está manejando este tipo de fórmulas y pues obviamente van a pensar ustedes, bueno, es que se ven muy diferentes, claro que sí, porque los autores, pues hay autores que manejan fórmulas un poquito modificadas, pero al fin y al cabo aterrizamos todos en pues la relación que hay entre la fuerza, la aceleración, ¿no? Entonces, bueno, va en este sentido, ¿vale? Y bueno, pues obviamente aquí te está hablando ya de un sistema de fuerzas, que es un equilibrio, fuerzas que llegan a tomar un equilibrio. Te está hablando, por ejemplo, de algunas interacciones que hay. O sea, que es una interacción, es como una relación, un enfrentamiento, una cuestión física, por ejemplo, a nivel nuclear, cómo se manifiesta a nivel electromagnético, nuclear débil y gravitatoria. Todas estas las vimos, pero en un contexto de ejemplos, ¿vale? Acuérdense que la energía nuclear la hemos estado manejando cuando trabajamos, por ejemplo, esta parte de la energía, por ejemplo, que llegue a emitir el sol, también es una forma de visualizarla. Y la interacción gravitatoria la vimos con la ley de gravitación universal, que acuérdense que esta ley pues estaba relacionada a pues obviamente la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos, ¿vale? Miren, aquí les está mostrando, por ejemplo, la ley de gravitación universal, que va a estar muy relacionada con esta teoría, el de electrostática. Ajá, de tu lado izquierdo tienes la ley de gravitación universal. Acuérdate que era que multiplicabas la masa 1 por la masa 2 por la constante gravitacional entre la distancia al cuadrado. Es muy parecida a la ley que te estoy poniendo al lado, la ley de electrostática, que habla de una fuerza también, una fuerza de atracción o de repulsión de algunos electrones, ¿vale? Es prácticamente, es muy parecida. Hay una constante, aquí hay una constante, la K, fuerza electrostática, la constante K es la constante de carga eléctrica, multiplican la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, ¿vale? Y prácticamente es una fórmula muy parecida, es muy parecida. Esto lo estaremos viendo en electricidad, lo estamos viendo en la gravitación universal en física 1, pero en física 2 lo vamos a estar viendo en electricidad, que en este caso es la ley de Coulomb, ¿vale? Las fuerzas de reacción de apoyos, pues obviamente aquí a lo que se relaciona prácticamente es que está hablando ya prácticamente de la interacción y de la fuerza de apoyo, pero esto se traduce a la presión que se puede hacer sobre algunas superficies y cuántas fuerzas interactúan. Estos vectores que ustedes están viendo a su alrededor son las fuerzas que están interactuando sobre el mismo punto,
¿vale? Es prácticamente un sistema de fuerzas, ¿ok? Que en este caso pues también es visto como fricción, como apoyo, como presión en algunas otras cuestiones, ¿vale? Aquí habla de los tipos de los rozamientos. Eso es cuando ya hay un desplazamiento, cuando ya hay un movimiento, cuando estás empujando una caja y esta está rozando contra el suelo. Cuando le estás jalando, estamos hablando prácticamente de la fricción. Las flechas indican la fuerza que interactúa, la fuerza gravitacional, que es la flecha azul, la fuerza que se emplea a la hora de jalar la caja hacia arriba o prender de un hilo, y la flecha hacia un costado, ¿vale? Entonces, bueno, prácticamente es a lo que se refiere la descripción de las fuerzas que les está mostrando. El rozamiento estático, ¿esto qué quiere decir? Que puede haber un movimiento y que puede haber pausas durante este movimiento. Es prácticamente a lo que se refiere, y que esto, conforme va avanzando, o aunque posiblemente no avance mucho, recuerden que todo nuestro planeta se está moviendo. Aquí hay una gráfica. ¿Sí se acuerdan que cuando veíamos velocidad estuvimos viendo las gráficas? Cuando había un cambio de aceleración, cuando se mantenía constante, y bueno, es prácticamente a lo que se refiere propiamente estos materiales. Aquí te está mostrando pues una situación relacionada con materiales, los primeros que son metales, los cristales, los cauchos que vienen siendo plásticos o hidrocarburos, el cómo trabajan, cómo funcionan en contacto con algunos pues líquidos, cuando fluyen, cuando rozan, más bien cuando empiezan a trabajar, ¿no? De esa forma. Ahora, la fuerza elástica también es una de las fuerzas que se manifiestan obviamente en nuestro sistema. Cuando, por ejemplo, tenemos a lo mejor un resorte y estamos jugando con una pelota, esta también se mide, y hay una vertiente hay una constante de elasticidad. Esta constante va a multiplicar obviamente a la energía que tiene el resistor y que tanto se deforma pues obviamente el resorte. Existen leyes de compresión y estiramiento, pero esto, ¿saben en dónde se manifiesta más? Como en una onda. Cuando se habla de las ondas longitudinales y transversales, prácticamente es a lo que se refiere. Este es otro tipo de movimiento, el movimiento angular, que es como de medio círculo, como cónico, para que me entiendan. Este movimiento también tiene una medición, también tiene un cierto tipo de leyes, y si ustedes se dan cuenta, también está relacionado el radio, la parte del pi, y esta suma. Lo que están viendo ahí es prácticamente el teorema de momento angular. O sea, cuando un péndulo, por ejemplo, se mueve, hay este tipo de movimiento, tiene una medición. En el caso de un péndulo, en el caso de un juego mecánico, es a lo que se refiere propiamente, ¿vale? Estos son sobre los tipos de fuerzas que se van a ir encontrando. Partícula libre porque se está refiriendo prácticamente a la fuerza de algunas partículas subatómicas, pudiera ser. Desde ahí se puede empezar a medir la fuerza, ¿no? Propiamente. Y bueno, las fuerzas cuando están concentradas en un solo punto. Esto es cuando tú tienes una piñata. Si hay alguna piñata, a lo mejor que tú está amarrado de un extremo y de otro, interactúan obviamente tres fuerzas. Aquí te está marcando cómo se van utilizando, obviamente, para la primera parte, la relación entre el Sol y la Tierra, cómo es que trabaja la fuerza de gravitación universal. Acá te está viendo la ley de Coulomb, cómo trabaja el núcleo del átomo en relación con el electrón, porque acuérdense que el electrón está girando alrededor del átomo, está funcionando como si fuera un sistema solar, ¿vale? Es prácticamente a lo que se refiere esta parte. Y bueno, pues ¿a qué se refiere con esta cuestión?
El trabajo ya, ahora sí, ya te está hablando de la manifestación del trabajo. Está hablando de un movimiento, obviamente, ese movimiento es horizontal, el que se está marcando ahorita. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Acuérdense que la fuerza, pues es ese empuje que damos a los objetos, ese empuje a raíz de que pues estamos cambiándolo de posición, hay un desplazamiento, ¿vale? La fórmula está así. Acuérdense que ya les había dicho que el trabajo en algunas ocasiones o con algunos autores se maneja el símbolo con una W, aunque nosotros lo hemos usado con la T mayúscula. Lo que pasa es que somos latinos, entonces nosotros utilizamos la T mayúscula para decir T es igual a F por D. No, yo les ponía D en lugar de S y la fórmula aquí está W es igual a F por S. W es el trabajo, la F es de la fuerza y la S es la distancia. Eso es porque el autor de este trabajo que estamos viendo ahorita lo está manejando desde un punto también del sistema internacional. El sistema internacional de unidades también impone este tipo de fórmulas, pero como en América Latina sí manejamos el trabajo con T mayúscula, y la aceleración la manejamos con la aceleración con A, la distancia con D minúscula, pues es por eso que vamos a tener unas variables en la fórmula, ¿vale? Aquí te habla del trabajo, en la primera parte, en la parte superior, es un trabajo a nivel horizontal. El segundo ejemplo es cuando hay un ángulo de inclinación, o sea, cuando a lo mejor estamos jalando con una cuerda y esta cuerda forma un ángulo de inclinación sobre este objeto. Ajá. Entonces, sí hay modificaciones a la fórmula, ¿vale? Entonces, era lo que yo les comentaba, cuando multiplicábamos la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo. Esto lo vimos la semana pasada, ¿vale? Pero al final de cuentas tenemos que estarlo visualizando otra vez, ¿ok? Porque pues hay que darle su lado de importancia. Aquí lo que te está mostrando es que si el ángulo es igual a 90 grados, el trabajo va a ser igual, pues obviamente va a tener un estado igual al ángulo. Si el ángulo es, si 90 grados o el ángulo es mayor, sí es menor que 90 grados, pues ahí el trabajo va a ser mayor. Y si el ángulo está después de 180, de 90 a 180 grados, pues el trabajo puede ser menor. Obviamente esto se va a ver cuando calculamos también, ¿no? Mediante ese proceso. El trabajo y en relación con una fuerza. Aquí le llaman trabajo elemental porque acuérdense que no todo es de manera horizontal, no todo se mantiene estático. Tenemos variables en cuanto a que si estamos hablando de lanzar una cuerda, si estamos hablando de a lo mejor, pues el hecho de que se suba agua con algún mecanismo, una máquina, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de esa parte. Aquí te habla del cálculo de un trabajo total, pero aquí esto está combinado con una cuestión angular, con una trayectoria de algo que está ejerciendo un trabajo, pero de manera angular. Por eso vas a encontrar fórmulas a lo mejor más sofisticadas, fórmulas más mezcladas, porque mira, ve, estás hablando de una trayectoria semicircular, es trabajo con la relación angular, ¿vale? Es más o menos como le está trabajando. Este tipo de niveles de información ya son a nivel licenciatura, ¿vale? Esto ya se ve a nivel licenciatura, pero de todos modos te lo hago ver. La energía cinética, la energía potencial. Acuérdense que esto de la energía cinética y la energía potencial lo estuvimos trabajando, lo estuvimos viendo cuando veíamos que la energía cinética se manifestaba durante el movimiento de algún objeto y la energía potencial cuando éste estaba en reposo,
¿vale? Prácticamente esto también va relacionado. Acuérdense que el trabajo y en este caso la energía cinética y potencial se mide en joules, ¿vale? Ahora aquí ya te está hilando con la potencia. La potencia en este caso es el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Este puede ser el concepto que tú puedas manejar para lo que te está pidiendo el cuadernillo, ¿vale? La potencia es igual, se va a calcular, es el trabajo sobre el tiempo. Esto sí lo vamos a ver de este lado primero, porque son algunas partes de, bueno, a ver, déjenme ver si la diapositiva trae lo de trabajo. Este es por el autor, pero ahorita les voy a dar la fórmula. Potencia. Sí trae lo de potencia media, que es cuando hay algunas pausas durante la ejecución del trabajo. Potencia media, espérame. La potencia, la energía potencial, esto ya lo habíamos visto, nada más que no lo vimos de manera angular, porque esto ya es a nivel licenciatura. Espérenme tantito. Es que quiero ver si el de potencia, la potencia, no la energía, no la energía potencial, sino la potencia viene el triángulo aquí de las, necesito ver si viene el triángulo. Es que este ya es un desglose de la energía mecánica y la conservación de la energía, que era lo que les decía, la energía cinética más la energía potencial nos da una energía mecánica. Ay, no venía. Ok. Bueno, voy a abrir la pantalla rapidísimo para acá de este lado conmigo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ustedes ya vieron prácticamente, como dice Gloria Trevi, el recuento de los daños. No es cierto. Ya estaban viendo, pues ahora sí como en gradiente, todo lo que tuvimos que estar visualizando para llegar a la potencia. La potencia, si tú te das cuenta, tú puedes ver, por ejemplo, potencia es igual, voy a usar la versión latina para la fórmula, ¿vale? Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Por este tipo de letras, y para no confundir a las personas que leen, pues obviamente estas fórmulas, por eso es que se llegó a modificar un poco la fórmula y el Sistema Internacional de Unidades prácticamente destinaba esta fórmula. La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Solamente le dejaban la T minúscula al tiempo para que las personas no se confundieran, pero en América Latina sí usamos así la fórmula. En otros países ustedes van a encontrar el cálculo de la potencia con esta situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú posiblemente dirás, es que está bien sencillo, está muy sencillo esta fórmula porque solamente tiene 3 variables, pero tú ya viste que para llegar a estas 3 variables, hay previo algo. ¿Cuál es ese previo? Por ejemplo, el trabajo, ¿cómo se calculaba el trabajo? O sea, para mí esta es una fórmula ya establecida, obviamente, pero ¿cómo calculábamos el trabajo? Potencia sería así. Para calcular el trabajo era fuerza por distancia. Entonces, si desglosamos el trabajo, fuerza por distancia sobre tiempo. Esta fórmula que yo acabo de generar aquí abajo prácticamente está diciendo lo mismo de aquí arriba, ¿vale? O sea, esto, fuerza por distancia, me está hablando del cálculo del trabajo. Estoy diciendo lo mismo, ¿vale? Y si yo desgloso la fórmula, esta es la fórmula desglosada, pero si yo lo desgloso en unidades de medida, yo tendría lo siguiente, el watt, es igual, obviamente, no, mejor lo pongo arriba,
Sí, a ver, lo voy a poner un poquito arriba. Voy a borrar tantito esta fórmula. ¿O cómo ven? ¿Con qué fórmula se sienten más cómodos? ¿Usamos la latina o usamos la internacional? ¿Cómo ven? Internacional. La Internacional. Ok, vamos a usar la internacional para que no se preste a esta situación. Entonces, potencia es igual a trabajo sobre tiempo, ¿vale? Si esto lo desgloso en una cuestión de las unidades de medida, ¿en qué se mide la potencia? En watts. ¿En qué se mide el trabajo? En joules. ¿Sí se acuerdan? El tiempo en segundos. ¿Vale? Entonces, cuando yo esta fórmula la desgloso a esta, que es fuerza por distancia, eso equivale al trabajo. Ahí estoy diciendo lo mismo, pero obviamente desglosando. ¿Cómo desglosaría aquí? ¿En qué se mide la fuerza? En newton. ¿En qué se mide la distancia? En metro. Newton metro equivaldría al joule prácticamente. Abajo el tiempo en segundo. Y si yo quisiera desglosar más la fórmula, sí se puede todavía. ¿Cómo se calcula la fuerza? ¿Ah? A ver, díganme. Trabajo sobre distancia. No, mi vida, pero con estos. O sea, ¿cómo se calcula la fuerza con otra fórmula? ¿Qué otra fórmula utilizamos para calcular fuerza? Fuerza por por joules. No, no me refiero a que hagan otra, a que desglosen, a que hagan la fórmula derivada de esta misma, sino hay una ley de Newton, la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿vale? Ajá, o sea, hay otra fórmula con la que se puede calcular fuerza, es masa por aceleración por distancia sobre tiempo. Estos tres ya están dando a entender que se está calculando un trabajo, ¿vale? Masa por aceleración por distancia también llegan al trabajo. Es a lo que me refiero. En unidad de medida, watts es igual. ¿En qué se mide la masa? Kilogramo. ¿En qué se mide la aceleración? La aceleración se mide en metros, no, sí, ¿no? En metros sobre segundo al cuadrado. Sí, así se mide. Metros sobre segundo al cuadrado y el metro de la distancia, ¿vale? Ah, y el segundo de acá abajo. Así serían en unidades de medida, ¿vale? Va a haber en algún momento de la vida de los ejercicios que vamos a tener que recurrir a este tipo de escalas. ¿Esto qué quiere decir? Te estoy diciendo desde dónde viene el cálculo, o sea, ¿qué engloba estas tres letras? Ajá. Si tú te das cuenta para el trabajo, si a ti te dan una fuerza y una distancia, los multiplicas y automáticamente ya tienes el trabajo. Si te dan una masa, si te dan una aceleración, por ejemplo, la aceleración de los cuerpos al caer y una distancia, los multiplicas y automáticamente te van a dar un trabajo. Este trabajo te va a servir para calcular la potencia. Es a lo que me quiero referir. ¿Vale? Estas son fórmulas que en general están diciendo lo mismo, pero obviamente solamente estamos aquí como fragmentando la forma en la que se puede calcular el trabajo. Nada más. O sea, lo que estoy enseñándoles es como un modelo matemático, ¿vale? Entonces, de aquí llegamos hasta acá, a solamente 3 letras, pero lo que engloban estas 3 letras son todos estos procesos, ¿vale? Proceso, y llegamos aquí. Es a lo que me quiero referir. ¿Ya acabaron de tomar nota, chicos y chicas? Ya, mi. Buenos ¿Ya? días.
Ajá, ¿ya puedo borrar? Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? Ok. Bueno, voy a borrar, chicos y chicas. Voy a borrar porque necesito hacer la acotación. Acuérdense que cada fórmula lleva una acotación. La P significa potencia, la potencia que se mide en watts. La W es el trabajo que se mide en joules y la T minúscula es el tiempo. Se mide en segundos, ¿vale? Fórmula y acotación. Si tuviéramos que hacer despeje de fórmula, el despeje se hace con el triángulo de las Bermudas. Acuérdense, es potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Si a mí me están pidiendo en algún momento el trabajo y me dan estos datos, me dan la potencia y me dan el tiempo, pues ya puedo yo hacer un despeje, ¿vale? Trabajo es igual a, y como la potencia y el tiempo están en la misma línea de acción, esto implica una multiplicación. Potencia es igual a trabajo por tiempo. ¿Vale? Ese sería mi primer despeje. Si algún día me pidieran tiempo y me dan el trabajo y la potencia, pues obviamente aquí se ejerce una división propiamente. Entonces, trabajo es igual a, tiempo es igual a trabajo sobre potencia. Y ya tengo aquí los dos despejes de fórmula. ¿Listo, chicos? Coloquen, por favor, si son tan amables. Ustedes me dicen si puedo borrar.